Pero siendo las 12 horas 11 minutos de la mañana de este martes, tenemos en línea al ex legislador, ex ministro de Seguridad, actual procurador de la ciudad. Me estoy refiriendo a Martín Ocampo. ¿Cómo estás, Martín? Fernando Riva aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo están Muy bien, ahí en la mesa? acá estamos ahí con Tony Lizano. Y bueno, a ver, para que quien no conoce eh, cuál es la tarea de la Procuración de la Ciudad, porque la gente normalmente te va a conocer por lugares que fueron mucho más visibles, que ocupaste anteriormente. La Procuración es aquella que de alguna manera ejerce en defensa del Estado porteño prácticamente en todas las cosas, y no solo el Estado, también de los derechos de la gente. Hay un montón de cosas, pero bueno, así, a grandes rasgos, bueno, estamos hablando con el Procurador General de la Ciudad. Martín, a ver, eh, respecto a lo que es la gestión ahora en Procuración, ¿cuáles son Sí. las prioridades en las que estás metido, en las que está metido la ciudad y en la cual a vos te toca jugar un rol realmente de defensor de todos nosotros, ¿no? Bueno, lo primero, saludos a todos y a toda tu audiencia. Decirte que la Procuración es el órgano jurídico, es el abogado del Estado de la ciudad. Ujú. Me toca llevar las causas judiciales más importantes que tiene la ciudad, en forma personal, y las otras a través de un equipo de abogados. Así que si alguien alguna vez tiene un juicio con la ciudad, eso cae y se trabaja en la Procuración. Entre los temas más importantes que tenemos en la Procuración, y a los que le ponemos mucho empeño, y ya hemos solucionado algunos, tiene que ver con los más estructurales que tienen con la autonomía de la ciudad. ¿Se acuerdan con el quite de la coparticipación por parte del kirchnerismo, que representa un impacto presupuestario importante y afecta al funcionamiento de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires? Y ahí hemos podido lograr que el Estado Nacional cumpla con la medida cautelar y ya deposite los fondos que sacó Alberto Fernández a la ciudad. Entre las políticas que también desarrollamos ahora es la incorporación de inteligencia artificial. Somos el primer órgano jurídico con una dirección específica que se trata de implementar la inteligencia artificial dentro del ámbito de la Procuración, y ya tenemos algunos procesos que ya están gestionados. Toda la mesa de entrada de la Procuración se gestiona a través de la mesa de inteligencia artificial. Algunas demandas que llegan a la ciudad se contestan a través de un mecanismo de inteligencia artificial, y esperamos avanzar en el transcurso del año para implementar en casi toda la Procuración inteligencia artificial. Martín. Y te diría que uno de los pilares centrales para mí de un buen abogado, de un buen estudio jurídico que representa hacer eso en la Procuración, es bajar la litigiosidad de la ciudad, lograr que la ciudad tenga menos reclamos, que la ciudad también haga menos reclamos cuando los reclamos uno entiende que son inoficiosos, que no son inconducentes, o que en definitiva entiende que no tienen beneficio para la ciudad. Hay que generar una política de baja de litigiosidad, y en eso estamos. Decime una cosa, Martín, cuestiones interjurisdiccionales, digamos, en los cuales interviene la ciudad. Nada, me viene a la cabeza rápidamente el tema de la coparticipación en su momento. Digamos, cuando la ciudad de alguna manera se tiene que defender, tiene que litigar. ¿Es la Procuración la que toma la posta para eso? Es exacto, sí, la Procuración. Ah, mira. Todos esos procesos que tienen mucho nivel de público, ¿no? La ciudad está en parte, siempre es la Procuración la que está adelante. Es el abogado del Estado, así que, Claro. y aparte controla los actos de gobierno, que esto es una función que poco se sabe, por eso es un organismo de control. Es decir, que cualquier acto de gobierno que dispone de patrimonio de la ciudad requiere que la Procuración valide si ese acto de gobierno está emitido de acuerdo a las normas legales. Y ese acto de gobierno es de todos los poderes, no solo del Ejecutivo, ¿no? Del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. El De los Legislativo. otros poderes a Sí. requerimiento de los otros poderes. De hecho, por ejemplo, me toca representar a la legislatura en varios procesos, también la tocó representar al Poder Judicial, porque cuando ellos se pueden designar a abogado en esos casos. Claro. Martín, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano. Quiero. Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Le quiero recordar además a los oyentes que sos nada menos que presidente
de la UCR Capital. Y te quiero preguntar, como presidente de la UCR Capital, ¿cómo te imaginás la elección de octubre? Te lo pregunto en relación a los resultados de la elección de mayo. Sí, ¿y qué evaluación haces, no? Claro. Del domingo 18, famoso. Exacto. Y si crees que hay que cambiar las estrategias, ¿no? Como muchos creen que habría que volver a formar una especie de nuevo Juntos por el Cambio para enfrentar al peronismo y a la Libertad Avanza en octubre. Bueno, yo primero voy por el análisis de lo que me parece que pasó, Dale. más allá de quién ganó, quién perdió, quién entraron, cuáles legisladores entraron, qué cantidad. Yo creo que lo que pasó claramente es que hay un 70% que decidió votar en contra del kirchnerismo. Y eso se robusteció. Es decir, eso que venía sucediendo en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires siguió sucediendo en la elección pasada. El 70% casi del electorado votó en contra del kirchnerismo. Pero pasó otra cosa parecida, que es que el 70% también votó en contra del gobierno. Es decir, hay un 70% que está en contra del gobierno, pero también hay un 70% que está en contra del kirchnerismo. En el medio hay una fracción que fue a la elección con muchas ofertas electorales, fue muy dividida entre el PRO, bueno, nosotros, el radicalismo, la coalición cívica, la reta, expresiones que hace un poco íbamos todas juntas. Sin que la última parte se entrecortó, después del 70% en contra también de la Libertad Avanza, vos decías que había todo un sector que había ido unido hace 2 años y ahí se cortó un poco la comunicación. Claro, todo ese sector que fuimos unidos hace 2 años y que ahora fuimos con múltiples ofertas electorales, bueno, sumados llegan al 30%, que son el electorado que no quiere votar ni a la Libertad Avanza ni al kirchnerismo. Yo creo que lo que hay que hacer es reconstruir ese espacio político para darle a la ciudadanía la posibilidad de tener una oferta electoral que les permita no votar con potencia, una oferta electoral con posibilidades de ganar, ¿no? Que no te permita no votar ni al kirchnerismo ni al mileísmo, porque yo entiendo que hay un sector del electorado de la Ciudad de Buenos Aires que se da cuenta que en términos institucionales el kirchnerismo y el mileísmo son iguales, son muy, pero muy parecidos. Y eso no quiere en cuanto al respeto a las instituciones, el respeto al sistema republicano, el culto a la violencia, el ataque a los medios masivos de comunicación y a los periodistas en particular, el ataque por parte del gobierno a cualquiera que asome pensar distinto al gobierno. Bueno, todas son cuestiones que muchos porteños no la validan. Y en este momento y en la elección pasada, que solo se debatían cuestiones de la ciudad, ahora se van a debatir cuestiones nacionales, no había una oferta electoral que los contenga unificadamente. Yo creo que lo que hay que hacer es ahora reunirnos todos, juntarnos, volver a dialogar y buscar la manera de encontrar punto que nos aúne en este esfuerzo colectivo de darle a la ciudadanía una representación. A ver, Martín, hay una parte de la discusión que tiene que ver con las fuerzas políticas, los votos positivos, la gente que fue a votar. Para mí, una de las cuestiones realmente la tomo como preocupante y quiero conocer tu mirada, es que de los habilitados para votar, un 52% de la gente lo hizo y un 48% no lo hizo. O sea, estamos hablando a grosso modo de mitades. ¿Por qué te parece que la mitad de los porteños eligió desechar las 17 ofertas que había? ¿Y cómo te imaginás el proceso para, de alguna manera, incluirlos en algo que obviamente va a redundar en una mejor representatividad, ¿no? Porque cuando la mitad no vota, nada, los resultados son de la otra mitad nada más, ¿no? Primero, sí, comparto con vos y cuando la mitad no vota, la democracia se debilita. Además. Así claro. que en ese punto, sí, coincido. Pero también para ser justo con el análisis, no hablaría de mitades, hablaría de un cuarto. ¿Por qué? Porque habitualmente vota el 75% más o menos en una elección de medio término. Con lo cual, lo que realmente de la media no fue a votar fue el 25% electoral, que aún así es mucho y es grave. Okay. Yo creo que lo que pasó es que ninguna de las ofertas electorales, ni siquiera el debate político llegó a movilizar a la ciudadanía
Y asimismo hay una gran apatía con la política. Que uno pensaba que esa apatía la representaba el mileísmo, y ahora parece que también están apáticos también con el mileísmo, ¿no? Y política, ¿no? Seguimos analizando un poquito. Estábamos en el tema ya yendo del diagnóstico y de lo que pasó el 18 de mayo, ya yendo hacia octubre. Vos hablabas de, evidentemente, por todas estas cosas hay que volverse a sentar, volverlas a quizá repensarlas de otro modo. Y bueno, porque va a haber una dinámica entre una elección y la otra, y después habrá una dinámica final después de octubre, ya para los próximos 2 años, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas la dinámica en esta transición de acá a octubre y de la de después? Bueno, la hablaremos cuando estén los números puestos, ¿no? No, bueno, yo me imagino una organización política en cuanto a cómo quede conformado el electorado de la ciudad en 3 tercios. Un tercio representado por el kirchnerismo, un tercio representado por la Libertad Avanza y un tercio representado por aquellos sectores que no se ven representados ni por uno ni por el otro, ¿no? que sostienen los mismos valores republicanos y que a veces tienen coincidencias en materia económica con algunos planteos que hace el gobierno en cuanto a la administración eficiente del Estado, ¿no? Y de los recursos que son públicos. Pero que definitivamente en el plano institucional tienen muchas diferencias. Es en el lugar donde nos sentimos acomodados nosotros por la Unión Cívica Radical. Yo creo que en ese punto, tiene que haber una propuesta electoral que permita representar ese conjunto de electores que necesitan tener una oferta de ese estilo. Y después, aparte teniendo en cuenta que esta va a ser una elección a senadores, acá es importante. ¿Por qué es importante? Porque es de senadores, porque es de diputados, porque se juegan quienes le van a poner freno al gobierno en materia institucional y quienes también, cuando necesiten las herramientas para gobernar al gobierno. Yo creo que me parece que desde este punto de vista, por ahí el debate nacional va a ser mucho más convocante que lo que fue el debate en la elección local. A ver, vamos a salir un poco del tema electoral y demás. Y recuerdo uno de los últimos grandes temas en los cuales estuviste de alguna manera involucrado como una de las partes, ¿no? Desde tu porteñidad y tu función, que tiene que ver con el tema de los presos. ¿Te acordás? Cuando se escapaban los presos y demás. Bueno, no sé si... ¿me estás escuchando ahora? Sí, te estoy escuchando. Sí. Bueno, nada, quería saber qué pasó en ese momento, porque no pasaba antes, cuando vos eras ministro, parece haberse calmado un poco ahora. ¿Sucedió algo en especial en ese momento o es nada más que la casualidad que en un punto y en una parte salieron todos juntos y ni antes ni después sucedía eso? Mirá, no es casualidad, y esto es exactamente responsabilidad de Alberto Fernández primero, y por eso no pasaba durante la gestión en la que yo me tocó conducir el Ministerio de Seguridad, porque no tuvimos nunca problemas de detenidos con la Nación, mientras me tocó ser ministro, que fueron 3 años del Ministerio de Seguridad de la ciudad. Y después fue continuado esa misma política por el gobierno de Javier Milei, ¿no? Acá Milei es un continuador de las políticas de Alberto Fernández en cuanto a esta situación de los detenidos. Y esto se resolvería rápidamente. Yo creo que lo dije ya varias veces. Esto no es un problema que no se pueda resolver. Si el Estado Nacional hiciera lo mismo que se hizo hasta el año 2020, acá no habría ningún solo problema con los detenidos. El problema que tienen los detenidos que se escapan es porque la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la policía, no es una organización entrenada para administrar detenidos. Para eso están los servicios penitenciarios. Y el Servicio Penitenciario Federal es el encargado de detener los detenidos, incluso los detenidos de la Justicia Nacional. Que me parece que está claro que como no hay transferencia de competencias en ese punto a la ciudad, son detenidos de la Nación.
Y bueno, y el gobierno nacional se abstiene de intervenir en estos temas y dar solución a un problema que lo agravó la situación que había provocado Alberto Fernández cuando de un día para el otro decidió no recibir más detenidos en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, si lo quiere resolver el gobierno, este tema se resuelve fácilmente. Y lo que pasó fue que la policía no está entrenada para eso, no es una organización entrenada para administrar esa cantidad de detenidos. Una cosa son detenidos que van a quedar menos de 24 horas hasta estar a disposición de los jueces, y otra cosa es tener detenidos que están incluso con condenas durante mucho tiempo alojados en comisarías, que también eso es una afectación a los derechos de los detenidos.